Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. El día estaba nublado. Los rayos que se filtraban a través de las nubes intentaban calentar la ciudad, pero no podían ahuyentar la humedad que abrazaba cada grieta en la casa. Betty caminaba por el pasillo y enseguida sintió el olor a humedad, con el que ya se había acostumbrado durante estos años. Cuando entró en la cocina, su mirada involuntariamente se dirigió al techo, donde brillaba nuevamente una gota de agua. El techo, a pesar de todos los intentos de repararlo el mes pasado, nuevamente tenía goteras. El charco en el suelo era bastante grande. «Maldita sí», murmuró para sí misma. Betty suspiró profundamente, levantó la vista hacia el techo, como si pudiera detener las gotas mentalmente. Sostenía un trapo en las manos y comenzó a limpiar el agua, tratando de no prestar atención al frío que le calaba desde el charco y le hacía estremecerse. En ese momento, entró Paul, su padrastro. Estaba con su típica camiseta desordenada y en su rostro se notaban las huellas de una noche en vela. No vio el agua en el suelo de inmediato, pero en cuanto el olor a humedad le llegó a la nariz, su mirada se oscureció. ¿Decidiste ponerte a limpiar desde temprano? Su voz sonaba cansada e irritada. Betty no se giró. Sabía que si comenzaban a pelear, eso les ocuparía toda la mañana, y ya estaba tarde para el trabajo. No, llovió anoche. El techo sigue filtrando, respondió contenida, sin levantar la vista. ¿Otra vez? Si apenas la reparé hace poco. Paul rechinó los dientes, su voz se volvía cada vez más agresiva. Se acercó a la mesa, pateó una silla y continuó con evidente irritación. ¿No podrías, por una vez, encargarte de la casa? No, siempre tienes que quejarte de todo. Betty suspiró mientras limpiaba las últimas gotas de agua en el suelo. No quería pelear. Ya había aceptado que Paul, desde la muerte de su madre, siempre había sido un extraño para ella. Se había visto obligada a madurar demasiado pronto, a asumir responsabilidades demasiado pronto. Y ya llevaba tantos años viviendo con ese hombre, pero nunca se había convertido en parte de su familia. «Sabes, Paul, no puedo arreglar el techo porque no soy una constructora», respondió de manera seca, arrojando el trapo al balde. Paul golpeó con fuerza la mesa con su puño, haciendo que los platos temblaran. Betty casi dio un salto por el movimiento inesperado. ¿Vas a seguir dándome lecciones de vida? Soy tu padrastro y tú, una niñita. Sus ojos se llenaron de furia. Betty apretó la mandíbula. Su autocontrol era la última barrera que la mantenía a salvo de un estallido total. Se levantó, se inclinó y comenzó a cortar pan. No soy una niñita, Paul. Y no pienso mantenerte. Su voz era calma, pero con un tono helado. Si no puedes trabajar y ganar dinero, no es mi problema. Paul se plantó frente a ella, su respiración era pesada, como si tratara de suprimir la ira. Se aferraba a cada palabra que Betty decía como si fuera un cuchillo. ¿Quién te crees para darme órdenes? Su voz era baja y amenazante. Tu madre siempre se callaba, pero tú parece que decidiste que puedes controlar todo como una adulta. Sabes, Paul, no metas a mi madre en esto, dijo Betty con expresión en la voz, sin poder soportarlo más. En sus ojos brilló algo desesperado. Mi madre murió, y tú sigues aquí, solo para beber y quejarte. Él levantó las cejas, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No esperaba tal respuesta. Te has vuelto como tu madre. Siempre insatisfecha. Le lanzó esa acusación al rostro y dio un gesto con la cabeza, como si estuviera listo para continuar la discusión, pero Betty ya no escuchaba. No podía quedarse más tiempo en esa cocina con él. Rápidamente tomó el plato con el omelette y lo puso en la mesa. Aquí tienes el desayuno. Si quieres comer, siéntate, dijo fríamente, sin mirarlo. Paul no pudo controlarse y gritó. ¿Otra vez huevos?
¿Te estás burlando de mí? ¿No tienes nada más que hacer? Vivimos en una casa que se está cayendo, ¿y tú me haces huevos para el desayuno? Su voz estaba llena de desprecio. Betty ya estaba cansada de sus palabras. Miró hacia él, sus ojos cansados oscilaban entre el omelette y su rostro, y dijo, sin ocultar el sarcasmo: si no te gusta, no comas. No voy a cocinar algo diferente solo porque tú lo quieras. Si quieres comer bien, consigue dinero y compra tu comida. Paul se levantó, pero en lugar de sentarse a la mesa, echó un vistazo al omelette y luego a Betty. Su rostro se ponía cada vez más rojo de ira. ¿Quién te crees para hablarme así? Soy tu padrastro. Debes respetarme. Yo podría echarte de esta casa. Betty dio un paso hacia la puerta, lista para irse. Ya no podía soportar sus gritos. Antes de salir, se dio la vuelta bruscamente. Gritas tanto, Po, y nada cambia. Y esta es mi casa, dijo con un leve toque de desesperación en su voz, y sin esperar respuesta, salió hacia su habitación. Cuando regresó a su cuarto, rápidamente se puso la ropa, echando un último vistazo a la foto de su madre en la estantería. ¿Cuántos años habían pasado desde aquel día en que su madre se fue, pero todavía sentía su presencia? Betty tragó un nudo en la garganta y se dirigió hacia la puerta. Escuchaba a Paul seguir gritando desde la cocina, pero ya no se volvió. No tenía fuerzas para oírlo. Abrió la puerta, salió al pasillo y la cerró tras ella. En unos minutos, Betty ya estaba en la calle, donde todo seguía gris y lluvioso. Su rostro permanecía impasible, mientras sus pensamientos hervían. Una vez más sentía todo el peso de su vida. Caminaba por la calle, sintiendo como el viento frío acariciaba su rostro, pero no le daba calor. Todo seguía igual, el hedor de la lluvia, el sofocante olor a humedad en el aire, los charcos de barro inevitables. Miraba a su alrededor, pero cada mirada solo confirmaba lo mismo: la vida seguía allí, en ese lugar sombrío donde todo era igualmente desolado. Soñaba con algo diferente, soñaba con escapar. Pero sentía que eso era imposible, como si su camino en la vida estuviera cerrado en un solo punto, sin salida. Llegó al café y se detuvo un momento frente a la puerta. Aquí había pasado la mayor parte de su tiempo, aquí casi nadie la molestaba. Aquí había personas con las que podía hablar, distraerse de todo. Pero no había nadie que pudiera entenderla. Betty sonrió para sí misma, de pie en el umbral. Dentro, había calor, el olor de la comida frita y el café se mezclaba con el frío que quedaba afuera. Ese era su lugar. Oliver estaba detrás de la barra, revisando tazas. Tenía más o menos la misma edad que ella, esa misma mirada juvenil, esa misma fatiga que también llevaba Betty. Pero a diferencia de ella, él siempre mantenía esa chispa que a ella le faltaba. «Hola». Le saludó, levantando la mano, y su rostro de inmediato se mostró más abierto. «¿Cómo estás?». Betty se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero mientras se acercaba a la barra. Intentaba no mostrar su cansancio, pero sus ojos no podían ocultar lo que sentía por dentro. «Hola», respondió, y una tímida sonrisa apareció en su rostro. «No sé, estoy cansada de todo esto. Quiero escapar de este agujero, ver el mundo». Oliver levantó las cejas, como si no pudiera creer lo que escuchaba, y se detuvo por un segundo. Estaba un poco sorprendido por sus palabras, pero no fingió no haberlas oído. «Ah, sí», preguntó, interesado. «¿Qué no te gusta de nuestro agujero?». Betty se apoyó en la barra y se quedó pensativa. Algo en su interior se estremeció por su pregunta, pero siguió hablando, como si hablara consigo misma. «Oliver, en mis 20 años nunca me he salido de aquí», su voz sonaba baja, casi melancólica. «Quiero otra vida, y aquí es aburrido. Todo es igual, lluvia, barro, gente quejándose de todo, y lo que mires, siempre lo mismo». Oliver se quedó pensativo, su mirada se suavizó, y se inclinó un poco más cerca de Betty,
como si tratara de entenderla mejor. Estoy de acuerdo con eso, dijo, frotándose la nuca. Pero ¿cómo piensas cambiar esto? Si quieres escapar, ¿qué vas a hacer? Betty suspiró, sus hombros cayeron y miró alrededor. Todo era tan familiar y a la vez tan extraño. Ni siquiera sabía cómo responder a su pregunta, porque ella misma no lo sabía. Solo sentía que no debía quedarse allí, que había algo diferente en alguna parte que tenía que encontrar. Aún no lo sé, dijo, encogiéndose de hombros. A veces siento que todo esto está solo en mi cabeza, que soy yo quien me encierra. Y si no hago nada, me quedaré en este café toda mi vida, hablando contigo y con nadie más. Oliver secó un vaso y lo puso en la estantería, sin apartar la mirada de Betty. Siempre había sido un buen amigo para ella, pero en ese momento su mirada era suave, casi cariñosa. Tú sabes que si no das un paso, vas a seguir en el mismo lugar. No importa cuánto te quejes o lo que te inventes, eso no va a cambiar la realidad. Dices que quieres otra vida, pero ¿qué significa para ti esa otra vida? ¿En qué se diferenciará de la que tienes ahora? Betty lo miró y sonrió levemente. Él tenía razón, y ella lo sabía. Pero no sabía cómo dar ese paso. Toda su existencia, en cierto modo, giraba en torno a ese paso que no podía dar. Tal vez le faltaba valentía, o tal vez tenía miedo al cambio. Era aterrador dejar lo conocido, incluso si no traía felicidad. No lo sé, susurró, apartando la mirada y decidiendo que no se dejaría convencer. Solo me falta algo. Oliver la miró, y su voz se suavizó. No estás sola, Betty. Todos pasamos por momentos en los que sentimos que estamos atrapados. Pero puedes cambiar algo. Betty levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Guardó silencio durante un largo rato, sin saber qué responder. Oliver era sincero, y le agradaba sentir que no estaba sola. Pero sus barreras internas no eran tan fáciles de superar. Tal vez tienes razón, dijo finalmente. Tal vez solo necesito dar un paso. Pero me da miedo que no sé qué hacer después de ese paso. Tal vez estoy demasiado atada a este lugar, aunque no me guste. Oliver la tomó de la mano, como si comprendiera su indecisión. Para él, apoyar a los demás era algo natural. Pero para Betty no era tan fácil. No lo sabrás hasta que lo intentes, dijo con calma. Pero no estás sola. Y si algún día decides que quieres intentarlo, siempre puedes pedir ayuda. Betty sintió alivio. Sus palabras de alguna manera disiparon parte de sus dudas, pero aún quedaban demasiadas preguntas. Quería creer que era posible. Pero no podía entender cómo hacerlo. De repente, alguien entró en el café y Betty se distrajo con el trabajo. Se levantó y se dirigió a las mesas. La mirada de Oliver siguió sobre ella, pero ella ya no podía quedarse en su lugar. El día avanzaba lentamente, como un espeso jarabe que no quería esparcirse ni una gota. El café estaba casi vacío, solo algunos pocos clientes, como los camioneros, que se detenían para descansar y comer algo. El tiempo parecía haberse detenido, y cada rostro nuevo que entraba al café se sentía como una chispa brillante en este mundo gris. Betty estaba detrás de la barra, ordenando las tazas, cuando entraron Scott y su compañero, ambos con sus trajes sucios y caras cansadas. Ellos solían parar aquí para comer y descansar después de muchas horas al volante. Scott era uno de esos hombres con los que siempre podía bromear y divertirse. Era 10 años mayor que ella, con rasgos faciales que ya comenzaban a perder su juventud, pero que aún seguían siendo atractivos. Tenía la costumbre de hacer muchas bromas y no tomarse la vida demasiado en serio. Betty a menudo se daba cuenta de que él le recordaba más a un viejo amigo que a un posible pretendiente. Como siempre, él fue el primero en notarla. Betty, tienes la caminata de una modelo», dijo Scott, sonriendo cuando ella salió de detrás de la barra para llevarle su pedido. Betty, por supuesto, sabía que él solo la estaba bromeando,
pero no pudo evitar sonreír. «Oh, Scott, gracias». Sonrió ella, levantando el mentón y dando unos pasos, imaginándose en la pasarela. Intentó mover las caderas más como hacen las modelos en los comerciales y hasta retorció el cabello como si se estuviera agitando en el viento. «Mira lo que sé hacer», dijo con un brillo divertido en los ojos. Scott y su compañero se rieron y Scott comenzó a aplaudirle con una sonrisa, levantando las manos alto, como si estuviera en un espectáculo. Su compañero también aplaudió. «Vaya, ¿qué tal? Toda una modelo», dijo entre risas. «Ya basta, basta». Betty se rió en respuesta, casi ocultando su incomodidad. Pero por dentro se sentía bien, como siempre que Scott la bromeara. Eso la distraía, aunque solo fuera un poco, de los pensamientos sobre el ciclo interminable de la rutina. «Y dime, Betty, ¿qué haces tú en este pueblo?». Scott levantó las cejas, mirándola con sorpresa. Siempre se interesaba por su vida y le gustaba burlarse un poco de sus ambiciones. «Sueño con salir de aquí, pero como ves, no es nada fácil», dijo ella, colocando los platos en la mesa y volviendo a la barra, pensativa. «Todo es igual, cada día lo mismo, y el mundo que imagino está tan lejos, y parece que nunca podré alcanzarlo». Scott la miró con una seriedad inusual para él. «Entonces cásate conmigo, te sacaré de aquí», dijo, guiñándole un ojo. Siempre había sido algo descarado y hacía propuestas como esa a menudo, pero hoy su voz sonaba más suave. Betty se rió, moviendo la cabeza como si no pudiera creer lo que oía. «Scott, eres demasiado mayor para mí», respondió, tratando de ocultar una risa. «Voy a esperar a mi príncipe azul en su caballo blanco». Scott se rió, y su compañero también se unió a la risa. Betty se sintió un poco más aliviada, aunque por dentro seguía sintiendo la misma vacuidad. Bueno, ¿un príncipe azul en su caballo blanco? ¿No te das cuenta de que en tu pueblo no hay de esos?», siguió bromeando Scott. «Y además, ¿no te parece que estás soñando con algo inalcanzable? En la vida real todo es mucho más sencillo. Solo tienes que actuar». Ella volvió a sonreír, pero su voz reflejaba una sombra de duda. Todas sus palabras parecían correctas, pero su corazón seguía sin aceptarlas. Estaba atrapada aquí, entre esas personas, en ese silencio y en esas calles sucias. «Tal vez tengas razón», dijo, tratando de mantener el tono ligero, aunque sus palabras sonaban vacías por dentro. «Pero, ¿y si simplemente tengo miedo de dar el primer paso? A veces siento que todos esos sueños de otro mundo son solo una forma de huir de la realidad». Scott negó con la cabeza y se puso más serio, mirándola. «Betty, no eres así. Eres fuerte. No vas a quedarte esperando a que todo cambie. Te mereces algo más que este café y este pueblo. Solo piensa en lo que quieres y hazlo». Betty levantó la mirada y se encontró con sus ojos. En sus palabras había algo sincero, y sintió como su barrera interna se aflojaba un poco. Pero junto con eso vino un sentimiento de miedo que no se disipaba. «No lo sé», respondió en voz baja. «Estoy tan cansada de que nada cambie. Scott, siento que nunca podré salir de aquí». Scott sonrió y se acercó más a ella. «Puedes hacerlo todo, solo tienes que decidirte. Estoy seguro de que no eres como los demás. Puedes ser quien quieras si realmente lo deseas». Betty sintió que el calor de sus palabras se esparcía en su pecho. Tenía razón, lo sabía. Pero su vida era tan complicada, y ese miedo al estancamiento, esa sensación de que no podía cambiar, no la dejaba en paz. Después de unos minutos de silencio, en los que ambos estaban sumidos en sus pensamientos, Betty decidió no continuar la conversación. Volvió a su trabajo, dispuesta a aceptar el hecho de que por ahora nada cambiaría. Pero en el fondo de su alma no podía deshacerse completamente de la idea de que tal vez Scott tenía razón. Todo estaba en sus manos. Betty llegó a casa tarde esa noche,
cansada y vacía. El día de trabajo había sido largo y no sentía que hubiera hecho nada significativo. Su mirada estaba opaca por la monotonía y por dentro sentía ese peso pesado, la sensación de que su vida pasaba sin rumbo, como una película vacía. Cuando abrió la puerta de su casa, fue recibida por el olor familiar. Ese aroma mezclado con el de aire viejo y estancado que impregnaba todo, la alfombra, las cortinas, las paredes. Pero esta vez se sumó un olor más familiar y más aterrador, el del alcohol. Betty cerró los ojos, exhaló y entró, como si nada dependiera de ella. ¿Cuántos años había vuelto a casa en ese estado? Cansada, con el presagio de que todo sería igual que siempre, y todo lo que la esperaba eran botellas vacías esparcidas por el suelo y su padrastro borracho, arrastrándose por la casa como una sombra de su antiguo yo. «Paul», gritó Betty, al ver su figura apenas visible en la débil luz. Lo vio sin siquiera encender la luz. Era como una terrible predicción con la que se encontraba cada vez. Paul, su padrastro, estaba sentado en el suelo cerca de una vieja silla, volcando algunas botellas que, al parecer, no tuvo fuerzas para llevar hasta el cubo de basura. En sus ojos había vacío, algo inexpresable, y ese vacío le cortó el corazón, pero lo peor de todo es que le resultaba tan familiar. Estaba borracho, como siempre. Betty sintió como un sudor frío recorría su espalda. Su corazón se apretó. Estaba cansada de todo esto. Cansada de luchar contra este caos, cansada de recoger por él, cansada de regresar cada día a este mismo lugar, encontrando siempre la misma escena. ¿Cuánto más? Suspiró ella con pesadez, recogiendo las botellas y tirándolas en el cubo de basura. Durante varios años había intentado encontrar la fuerza para deshacerse de esta situación, pero cada vez que regresaba a casa, se encontraba una y otra vez con lo mismo. Sentía que su vida estaba atascada, como un disco rayado que no podía continuar con su melodía. Paul, sin reaccionar a sus palabras, solo resopló y negó con la cabeza. Sus ojos seguían siendo vacíos, como los de alguien que ya no siente nada. «Paul, lo prometiste», dijo ella, mirándolo desde el suelo. «Dijiste que lo dejarías. ¿No lo entiendes? Todo nuestro alrededor se está destruyendo y tú no puedes quedarte aquí bebiendo». Paul levantó lentamente la mirada, y sus ojos se encontraron con los de ella. Ya no era como antes, no había esa rabia, esa expresión como si fuera a decir algo. No. Simplemente guardaba silencio. Como siempre. Tú no entiendes, Betty, su voz sonó grave y áspera. No es tan fácil como parece. No puedo. No sabes lo que siento. Betty sintió como su pecho se comprimía. Era tan familiar. Demasiado familiar. Él siempre decía lo mismo, y ella. Ya no podía seguir escuchando esas palabras. Ya no eran verdad para ella, solo eran sonidos vacíos. Me prometiste que cambiarías. Me prometiste que ya no beberías más. Betty se mantenía de pie, apretando los puños, y su voz aumentaba de volumen, como si intentara expulsar todo lo que había acumulado durante todos esos años. Paul se levantó tambaleándose, sus manos temblando. Se veía débil y perdido, y su mirada seguía siendo distante. Betty, no puedo. Todo esto es demasiado, ¿entiendes? Yo lo intenté, pero a veces todo se acumula, y no puedo lidiar con ello. Su voz se tornó más angustiada, y Betty sintió como las lágrimas caían por sus mejillas. Siempre encontraba las palabras que la llevaban a ese estado, no podía enojarse con él por mucho tiempo. Lo único que sentía era dolor. Dolor profundo. Y miedo de que todo se repitiera una y otra vez. Me prometiste, Paul. Repitió ella, acercándose y tratando de contener sus lágrimas. Dijiste que no beberías más. ¿Cuántas veces he oído eso? Paul apartó la mirada, bajando la cabeza pesadamente. Yo no puedo hacerlo,
su voz apenas se escuchaba. Yo, no soy tan fuerte como crees. Tienes que entenderlo. Betty simplemente se quedó allí, mirándolo. No sabía qué decir. Todo lo que sentía estaba aplastado por esa sensación de impotencia que no podía quitarse. Todo seguía igual. Aún seguía limpiando por él, aún intentaba cambiar algo. Pero lo único que recibía era vacío. No sé cómo continuar con esto, Paul, susurró ella, mirando sus ojos vacíos. Ya no puedo más. Betty, perdóname, sus palabras eran suaves, pero eso no las hacía menos dolorosas. Ella se alejó lentamente hacia la puerta, incapaz de mirarlo. Todo lo que quería era salir de allí, escapar de esa vida que parecía haberse comprimido en un pequeño espacio lleno de botellas sucias y promesas vacías. Pero cada vez que intentaba cambiar algo, el mundo la devolvía allí, a esa casa, a ese padrastro que, a pesar de su debilidad, seguía siendo parte de su vida. Cuando la puerta se cerró tras ella, sintió como el dolor y el cansancio llenaban su pecho. Pero en su mente aún resonaban las palabras de Scott: puedes hacer todo, si te decides. Y ella ya no estaba tan segura de que pudiera cambiar algo. La mañana del día siguiente prometía ser tranquila. Betty se despertó temprano, sabiendo que ese día tenía el día libre. Era su día, cuando finalmente podría descansar, dormir lo suficiente y tomar un respiro. De repente, la calma que había esperado tanto tiempo fue interrumpida por un ruido extraño proveniente de la cocina. Gritos bajos pero insistentes, seguidos de una risa fuerte, la hicieron saltar de la cama. Su corazón latió más rápido y, a pesar del cansancio, salió rápidamente de la habitación, dirigiéndose hacia el sonido. Cuando Betty abrió la puerta de la cocina, su mirada se detuvo de inmediato. Paul estaba sentado a la mesa con 3 hombres. Todos estaban borrachos, riendo, discutiendo y sin prestarle atención a su llegada. Su padrastro parecía especialmente desequilibrado, su rostro estaba rojo y sus manos temblaban. En su cara no había tanto gozo como decepción, y sus ojos estaban vacíos e incomprensivos. Lo miró, pero no dijo una palabra. Paul, me debes demasiado dinero. La voz de uno de los hombres, el señor Ross, era fuerte y rasposa. Era mayor que los demás, con los ojos hundidos, y sus palabras sonaban amenazantes. Sé cómo me vas a pagar la deuda. Betty sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que sentía le era demasiado familiar, ese olor a alcohol, ese olor a miedo. Se detuvo en la puerta, tratando de encontrar fuerzas para lidiar con la situación, pero nada indicaba que algo bueno pudiera ocurrir. Winston se levantó de la mesa y se acercó a Betty, sin prisa, como si supiera que ella no podría escapar. Su mirada era desafiante, y la sonrisa en su rostro, descarada y lujuriosa. Betty sintió cómo le faltaba el aliento, e instintivamente dio un paso atrás, pero él no frenó sus pasos. Winston era un hombre enorme y fuerte, y Betty comprendió que en esa situación estaría indefensa. ¿Qué quieres?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No te resistas, nena, susurró Winston, su aliento cálido y pesado. Se inclinó más cerca, y el cuerpo de Betty se tensó de miedo. Dio un paso atrás, pero él no se detuvo. Sus manos se acercaban a ella como si no fuera una persona, sino simplemente un objeto. Y por mucho que intentara, sus movimientos eran silenciosos e impotentes. Intentó empujarlo, pero él solo sonrió con desprecio y siguió acercándose. La agarró del hombro, aprisionándola contra su cuerpo, y ella sintió como su palma se deslizaba por su vientre. Intentó luchar, pero su agarre era demasiado fuerte. Betty, como atrapada en una trampa, no encontraba salida. Por favor, suéltame, su voz sonaba débil, pero llena de desesperación. Nadie en la habitación intentaba intervenir. Paul estaba sentado, sosteniendo su cabeza con la mano, como si no notara lo que ocurría, mientras los demás sonreían de forma torcida, observando. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, gritaba, pero su voz no era escuchada.
Todas sus fuerzas, toda su lucha, eran inútiles. En ese momento, Betty sintió como la desesperación la envolvía. Sabía que si no hacía algo ahora, se quedaría allí para siempre, como prisionera de su propia casa. Su mirada cayó accidentalmente sobre la mesa. Betty rápidamente sintió una botella cerca. Su corazón latía a toda velocidad. En un arrebato de desesperación, la levantó y, apretando los dientes, golpeó a Winston en la cabeza. Él retrocedió, tambaleándose de dolor, y en ese momento, a pesar del pánico, Betty corrió hacia la puerta. No pensó en lo que vendría después. Lo único importante era escapar. Las lágrimas caían tan fuerte que no veía nada, pero aún así, salió de la cocina. Corrió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Winston, gritando algo ininteligible, comenzó a golpear la puerta con los puños. «Te voy a matar». Su voz estaba llena de furia y amenaza. Betty no sabía qué hacer. Tomó lo primero que encontró a su alcance, la ropa, el vestido de fiesta de su madre. Todo lo que pudo agarrar fueron algunas cosas que le parecieron importantes. Esas cosas formaban parte de su vida, parte de su historia. Las metió en su mochila, tomó su chaqueta y corrió hacia la ventana. Los gritos de Winston se hacían cada vez más fuertes, y Betty, tomada por el pánico, saltó por la ventana. No pensó en lo que pasaría después, solo en cómo escapar lo más rápido posible. La niebla nublaba su mente. No podía ver nada, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Corría como una loca, sin notar el camino, sin escuchar lo que ocurría a su alrededor. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, y no podía detenerlas. Caminaba como en un sueño, hasta que llegó a la carretera principal, pero en ese momento sus piernas cedieron y se cayó al suelo. Sintió como el frío se metía en su cuerpo, y no entendía qué le estaba pasando. Cerró los ojos, sentada en el suelo, y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿A dónde iría ahora? Pero en ese momento, todo le dio igual. Estaba libre. Y aunque el miedo aún residía en su pecho, lo único que sentía era liberación. Betty siguió corriendo por el borde de la carretera, sus piernas ya no le respondían, y su corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a escapar de su pecho. Las lágrimas nublaban su vista, y le costaba respirar. En sus oídos solo sonaban sus pasos y el retumbar en su cabeza, todos sus pensamientos estaban confundidos. Cuando por fin vio el café conocido en la esquina, su corazón se aceleró. No podía creer que estuviera allí, que al menos por un momento pudiera esconderse de todo eso. La puerta del café estaba entreabierta, y el aire cálido que salía de adentro parecía una verdadera salvación. Casi corrió hacia allí, pero se detuvo en la entrada, respirando con dificultad. Betty, ¿qué pasó? ¿Te está persiguiendo el diablo?, exclamó sorprendido Scott, sentado en una mesa junto a la ventana. Estaba vestido con jeans y camiseta, su rostro aún estaba somnoliento, pero su mirada ya se había enfocado en su aspecto deshecho. Betty suspiró pesadamente, quedándose en el umbral. Scott era una de las pocas personas en las que podía confiar. Era un hombre sencillo, que trabajaba como camionero. Y ahora, con esa mirada vacía y el nudo en la garganta, ya no quería estar sola. «Scott, ¿me llevas a la ciudad?», preguntó, agotada, con la voz entrecortada y el miedo en el pecho. Él frunció el ceño al notar cómo sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de miedo. «Algo serio, ¿verdad?». Se levantó de golpe y, acercándose a ella, le puso una mano en el hombro. «¿No estás bien? ¿Qué pasó?». Betty negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro bajo. Quería simplemente sentarse y no moverse, pero sabía que no tenía tiempo para descansar. Necesitaba irse de ese lugar lo más rápido posible. «Está bien, solo llévame, por favor». Su voz era casi inaudible, y se sentó en la mesa, sirviéndose un vaso de agua.
Sus manos seguían temblando y necesitaba calmarse un poco. Bebió el agua de un trago, sintiendo cómo la calmaba un poco. Scott la observaba, pero no insistió con preguntas. Simplemente esperó pacientemente, sabiendo que ella no estaba lista para hablar. Luego, tratando de aligerar el ambiente, sonrió y dijo: «¿Entonces, decidiste casarte conmigo después de todo?». Bromeó, jugando con sus nervios. Betty le sonrió en respuesta, aunque de manera débil, con una sonrisa forzada. «Por favor, Scott, necesito irme», miró hacia él, esperando que entendiera cuán desesperada estaba. «Tengo que salir de ahí, no puedo quedarme más en esa casa». Scott se quedó en silencio un momento y luego respondió: «Está bien». «Dame 5 minutos», dijo, y, girándose hacia el mostrador, pidió algo ligero para desayunar. Betty se sentía incómoda sentada en el café. Su alma estaba llena de ansiedad, pero al menos allí todo estaba tranquilo. Intentaba calmarse, fingiendo que todo estaba bien. Cuando Scott terminó de desayunar, se acercó a ella. «¿Listo para irte?», le preguntó, como si nada hubiera pasado, aunque su rostro estaba serio y concentrado. Betty asintió, suspirando pesadamente. Estaba lista. Ya no podía estar más en ese café, oculta, escondiendo su dolor. Su único deseo era salir de allí y dejar todo atrás. Se levantó y caminó hacia la puerta, siguiéndolo. ¿Qué pasó? Scott interrumpió sus pensamientos mientras salían del café. La miraba con atención, como siempre. Betty apretó los puños para no ponerse a llorar, y cuando se sentaron en su camión, comenzó a contarle. Esto empezó de nuevo, Scott. Yo no sé cómo explicarlo. Es solo que Paul empezó a hacer un escándalo otra vez, borracho. Ya no tengo fuerzas para soportarlo. Él no entiende lo que está pasando. Y sus amigos son todos iguales. Winston intentó, la voz de Betty se quebró. Ya no puedo quedarme ahí. Scott, escuchándola, apretó los labios y negó con la cabeza. Era imposible no ver cómo su rostro se endurecía, cómo sentía su dolor. Estaba en silencio, pero Betty sentía como la ira ardía dentro de él. ¡Qué cabrón!, exclamó Scott, su rostro se puso rojo de indignación. No debiste pasar por todo eso. Le habría dado una lección, si lo hubiera sabido. Betty levantó rápidamente la mano, interrumpiéndolo. No, Scott, no quiero seguir enfrentándome a esto. No quiero volver allí. Necesito encontrar un nuevo lugar. Algo que no me haga sentir tan impotente. No puedo seguir viviendo así. Scott guardó silencio, procesando sus palabras. Sabía que no era fácil consolarla, y que lo que fuera que dijera, ella necesitaba tiempo para lidiar con esto. ¿Y dónde vas a vivir?, preguntó, de repente serio. No lo sé, Betty negó con la cabeza, mirando por la ventana. No podía pensar en el futuro. Todo lo que sentía en ese momento era como una tormenta que invadía su alma. No sabía dónde encontrar un refugio, un lugar donde pudiera sentirse segura. Scott guardó silencio un momento, luego, como si le hubiera venido una idea, dijo: «Mira, Betty, mi mamá necesita una cuidadora. No puede moverse mucho, necesita ayuda en la casa. ¿Quizá te gustaría hacerlo? De paso, tendrías un lugar donde quedarte». Betty guardó silencio, mirándolo sorprendida. No esperaba una propuesta así, y eso la hizo pensar. «Vamos, acepta», continuó Scott, al ver su indecisión. «No tienes otra opción. No quieres pasar la noche en la calle, ¿verdad?». Ella lo miró y sus pensamientos comenzaron a ordenarse. Sí, no quería volver a estar en esa soledad de la calle. Su alma seguía gritando de dolor, pero entendía que tenía que seguir adelante. Aceptar esta oferta no resolvía todos sus problemas, pero le daba la oportunidad de descansar un poco y pensar en el futuro.
Está bien, dijo Betty, asintiendo. Acepto. Volvió a mirar por la ventana, sintiendo cómo su vida comenzaba a equilibrarse un poco. Todavía había incertidumbre, pero ahora había al menos algún futuro al cual ir. La ciudad los recibió con el ruido de los coches y el aroma del pan recién horneado de las pequeñas panaderías a lo largo de las calles. En el aire flotaba el olor a otoño, húmedo y fresco, como si la misma naturaleza tratara de liberarla del peso del día pasado. Betty se sentó en silencio en la caja del camión, mirando los paisajes desconocidos. Scott la miraba de vez en cuando, pero se mantenía en silencio. Sabía que necesitaba tiempo. Él estaba concentrado en el camino y en qué tan rápido podrían descargar el camión. Primero, después de llegar a la ciudad, tuvieron que detenerse para descargar el camión de los paquetes que llevaba para una de las tiendas locales. Betty observaba con interés cómo Scott se movía entre la gente, hablador y seguro, y ella se sentía un poco incómoda. Todo eso era nuevo para ella. Finalmente, después de varias horas de espera y descarga, se dirigieron a la casa de su madre. Bueno, llegamos, dijo Scott cuando el camión finalmente se detuvo frente a la casa. Era una casa pequeña y acogedora en las afueras de la ciudad, rodeada de un jardín con manzanos y arbustos de rosas. Allí estaba más tranquilo que en la ciudad, y a pesar de toda su ansiedad, Betty sintió cierta calma en esa atmósfera. ¿Seguro que no le voy a molestar a tu madre?, preguntó Betty, sintiendo cómo su corazón se apretaba. No sabía qué esperar de la madre de Scott, pero la idea de vivir con personas ajenas, aunque fuera temporalmente, la ponía nerviosa. Scott salió del camión rápidamente y se acercó a ella. Claro que no, dijo con una ligera sonrisa. Mi mamá es una mujer muy alegre. Seguro que le gustará tu compañía. No te preocupes, todo estará bien. Betty asintió y salió del camión. Miró a su alrededor. El jardín era hermoso, con pequeños senderos que llevaban a la casa. La escalera hacia la entrada era de madera y crujía ligeramente bajo los pies. Scott la ayudó a subir los escalones y entraron en la casa. Mrs. Fox estaba en la cocina cuando entraron. Era una mujer de mediana edad con ojos amables, el cabello canoso recogido en un simple moño, y un brillante saludo en cuanto los vio. Scott, dijo ella sonriendo. ¿Tan tarde? Hace mucho que no te veía. Hola, mamá, respondió Scott, abrazándola por los hombros. La descarga se retrasó un poco. Te presento a Betty. Mrs. Fox se giró y miró a Betty. En sus ojos había algo cálido y acogedor, como si ella misma pudiera sentir todo el dolor y la ansiedad que Betty guardaba. Oh, querida, no te preocupes, dijo, acercándose a Betty y abrazándola suavemente. Estás en tu casa. Aquí todos somos como una familia. Todo estará bien. Gracias, Mrs. Fox, suspiró Betty con gratitud. Sentía como el peso de los últimos días comenzaba a aligerarse, pero aún le costaba sentirse en casa. Mrs. Fox sonrió, y su rostro se volvió aún más suave. No te preocupes, querida, dijo con una sonrisa traviesa. Vamos, te mostraré tu habitación. Scott, tú descansa un poco, y nosotras con Betty lo hablaremos todo. Scott sonrió, negó con la cabeza y se dirigió a la cocina. La casa era acogedora, y desde todas partes llegaba el aroma de pan recién horneado y manzanas. Supongo que yo también estoy un poco nerviosa, confesó Betty, cuando subieron las escaleras hacia su nueva habitación. Era pequeña, pero muy acogedora, con suelo de madera, una colcha con un patrón de cerezas, y ventanas que daban al jardín. Hace mucho que no estaba en un lugar así, donde pudiera relajarme. No estás sola aquí, querida, dijo Mrs. Fox, sentándola en la cama. Si quieres, habla conmigo, estaré encantada de escucharte. Betty sonrió, sintiendo cómo su ansiedad comenzaba a desvanecerse. Se llevó las manos al pecho, tratando de ordenar sus pensamientos,
pero sus palabras sonaron más seguras. Simplemente ha sido demasiada dolor y miedo, dijo, intentando encontrar las palabras. No puedo quedarme más con mi padrastro. Paul simplemente no puedo vivir con esto. Mrs. Fax suspiró y sacudió la cabeza. Sabía lo que era luchar contra los propios demonios. Te entiendo, dijo suavemente, acariciándola en el brazo. Pero aquí estás, y eso es lo más importante. Sé que todos pasamos por dificultades. Estás a salvo, Betty. Betty sintió cómo la tensión dejaba su cuerpo. Esta mujer, aunque desconocida, hablaba con ella de forma tan abierta y sincera. Fue tan inesperado y, al mismo tiempo, increíblemente importante. Miró a Mrs. Fax y su corazón se llenó de gratitud. Gracias, dijo Betty débilmente. Gracias por recibirme. Esto significa mucho para mí. Mrs. Fax sonrió, y en sus ojos brilló algo cálido que tranquilizó aún más a Betty. No eres la primera que pasa por esto, dijo, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Pero ahora estás aquí, y aquí estarás a salvo. Todos te ayudaremos. Cuando Mrs. Fax salió, Betty echó una mirada rápida a la habitación. Sintió como sus párpados se volvían pesados por el cansancio. Lo único que necesitaba en ese momento era cerrar los ojos y olvidarse durante unas horas. Se acomodó en la cama, se envolvió en la manta y se sumió en el sueño. A través del sueño, aún podía escuchar conversaciones suaves desde la cocina, y en la habitación todo estaba cálido y tranquilo. Todo estaba como ella quería, pacífico y sin prisas. La mañana en la casa de Mrs. Fax comenzaba temprano. Betty despertó, como siempre, con los primeros rayos del sol, sintiendo una ligera ansiedad. Se estiró, inhalando el aire fresco, y en ese momento escuchó a alguien moviéndose en la cocina. Al levantarse de la cama, vio que Mrs. Fax ya estaba de pie, preparando el desayuno. «Querida, ¿no duermes?», preguntó la anciana, girándose hacia Betty con una sonrisa. Betty hizo un gesto y, mirando el reloj, se sorprendió. Aún no eran ni las 6 de la mañana, pero Mrs. Fax siempre estaba llena de energía. Esto sorprendía a Betty, ya que la anciana parecía tan tranquila y pausada. No, estoy bien. Ya me desperté. ¿Y usted? Betty trató de no mostrar que aún la dominaban los recientes temores. Mrs. Fax puso una taza sobre la mesa y la miró con una sonrisa traviesa. «Querida, necesitamos comprar algunos víveres. ¿Podrías ir?», preguntó, mientras disponía la mesa. «Claro», respondió Betty, preparándose rápidamente. Sus pensamientos iban de un lado a otro, pero trató de concentrarse en algo simple, como hacer las compras. Eso la distraería de lo que pasaba en su cabeza. Scott les había dejado algo de dinero para empezar, y Betty aprovechó el momento para ocuparse de las cosas cotidianas. Tomó el dinero y salió a la calle. Aunque le pareciera extraño, la ciudad le resultaba algo ajena y desconocida. Cada lugar parecía una parte de otro mundo. Todo aquí era diferente, las casas, las tiendas, las personas. De vez en cuando, sentía que la ansiedad la envolvía. Pero trataba de no dejarse atrapar por esos pensamientos. Al llegar a la calle, se detuvo y preguntó a algunos transeúntes cómo llegar al supermercado más cercano. «Sigue derecho, luego a la izquierda y un par de casas más», le dijo un hombre, al notar su pregunta. Betty le agradeció y siguió su camino. Los pasos de Betty resonaban en la calle desierta y cada vez se sumergía más en sus pensamientos. A veces parecía que el tiempo aquí pasaba lentamente, como si la ciudad la mantuviera en una especie de trance. Pero tan pronto como llegó al supermercado, todos esos sentimientos desaparecieron al instante. Dentro del local había ruido y luz, y el aire estaba impregnado con los aromas de los productos frescos. Betty se detuvo en la entrada, sintiendo cómo la abrumaba la confusión.
Nunca le habían gustado los supermercados grandes, todo le parecía tan vasto y desordenado. Pero ahora, al estar entre las estanterías, sintió algo nuevo, libertad, oportunidades, algo que nunca le había sido accesible antes. Deambuló por los pasillos durante un largo rato, eligiendo los productos que necesitaba comprar, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Cada paso le parecía una novedad y la selección de los productos se sentía como algo inesperado. No podía dejar de sentirse nerviosa, incluso con una tarea tan simple. El proceso de compra llevó más tiempo del que había planeado, pero cuando finalmente se acercó a la caja y pagó, su mirada se vio atraída por un brillante cartel colgado en la pared del supermercado. Modelos para casting, decía en letras grandes. Se buscan chicas para sesiones fotográficas. Betty entrecerró los ojos, tratando de leer todo hasta el final. Las palabras quedaron grabadas en su mente, como si fuera una señal. Se quedó allí, desconcertada, sin creer lo que veía. Un sentimiento extraño surgió en su pecho, una mezcla de alegría y miedo. Vaya, mi sueño, susurró para sí misma, incapaz de contener las emociones. Miró el cartel nuevamente y pensó en lo mucho que había soñado con la pasarela. Esa idea se quedó atascada en su cabeza y no podía deshacerse de ella. Modelos, pasarela, publicidad. Todo esto parecía tan lejano, pero al mismo tiempo tan posible. En el camino de vuelta a casa, con la bolsa de compras en las manos, tomó una decisión. Voy a arriesgarme, dijo en voz baja, aunque en su interior no estaba tan segura. Cuando Betty regresó a casa, Mrs. Fox ya la esperaba en la cocina. Betty dejó la bolsa de compras sobre la mesa y comenzó a organizar los víveres, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Aún tenía en la mente ese cartel que había visto en el supermercado. Mrs. Fox, ¿está lejos la agencia de modelos?, preguntó, sin tratar de ocultar su excitación. Mrs. Fox, que acababa de cortar verduras, se detuvo y la miró sorprendida. ¿Por qué lo preguntas?, preguntó, sin entender de inmediato. Betty suspiró nerviosa y, sin poder contener sus emociones, compartió con la mujer lo que había descubierto. Mi mamá fue modelo, y desde pequeña sueño con la pasarela. Y cuando salí del supermercado, vi el anuncio, su voz tembló un poco, pero continuó. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena intentarlo? Mrs. Fox se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Luego, tomó sus manos entre las suyas y le dijo. Querida, recuerda, la vida es demasiado corta para negarte algo, dijo con una sonrisa. Si sueñas con eso, ve tras tu sueño. Nunca es tarde para intentarlo. Las palabras de Mrs. Fox fueron como un rayo de luz que penetró el alma de Betty. Sintió como su ansiedad se desvanecía y en su lugar vino una sensación de que todo era posible. Entonces debo intentarlo, sonrió Betty, y sintiendo una oleada de confianza, comenzó a preparar el desayuno. ¿Tienes algo que ponerte para ir allí?, preguntó la anciana, observándola atentamente. Traje el vestido de mi mamá, respondió Betty, aún pensando en todo lo que estaba ocurriendo. Mrs. Fox sonrió aún más y exclamó. Perfecto, entonces yo te ayudo con el maquillaje. La anciana se puso a preparar con energía, mientras Betty sentía como un pequeño brote de esperanza florecía en su corazón. Todo de repente parecía posible. Llegó el día del casting, el tan esperado momento que Betty apenas podía creer. Estaba frente al espejo, mirando su reflejo, y no podía creer que era ella. En el espejo ya no estaba la chica tímida del pueblo, sino una persona completamente diferente, segura de sí misma, incluso hermosa. ¿Estás lista?, preguntó Mrs. Fox, parada en la puerta con un par de zapatos en la mano. Betty se miró fijamente, notando cada detalle, su nuevo peinado, los rasgos más finos de su rostro, las mejillas ligeramente rosadas. Como si todo en su percepción del mundo se hubiera agudizado,
de repente sintió que nunca se había visto tan hermosa. Sí, estoy lista, dijo, aunque internamente sentía nervios. Mrs. Fox le ofreció los zapatos, unos de tacón alto. Betty no dudó y se los puso, pero resultaron ser demasiado grandes. Están un poco grandes, observó Betty, tratando de no mostrar su desconcierto. No pasa nada, le pones un poco de algodón y quedará perfecto, respondió Mrs. Fox con una sonrisa. La anciana acarició su hombro con ternura, como una madre a su hija. Durante todo ese tiempo, Betty se sentía como hipnotizada. La idea de que realmente podía convertirse en modelo hacía que su corazón latiera desbocado, pero el miedo no la dejaba. Frente a ella se encontraba un camino desconocido, y cada paso que diera en él era como un salto al vacío. Después de asegurarse de que todo estaba listo, Betty se dirigió a la parada del autobús. Pensaba en lo que la esperaba detrás de esas puertas, en lo que le depararía el futuro. El casting, ese momento, tal vez cambiaría toda su vida. Cuando llegó al edificio de la agencia de modelos, Betty sintió un nerviosismo que le oprimió la garganta. Las enormes puertas de cristal, las paredes blancas y el brillo de todo lo que la rodeaba parecían tan ajenos a ella que deseó irse, pero se quedó allí, apretando los dientes, y entró, como si tuviera que superar a su propio miedo. «Regístrate aquí», dijo la chica en el mostrador, señalando una mesa donde ya había varias otras jóvenes, claramente preparadas y vestidas con elegantes trajes. Betty se detuvo, con la mano sobre la mesa. No pudo evitar notar que no era como las demás. ¿Formulario de inscripción?, preguntó la chica. «Yo», comenzó Betty, tragando nerviosa. En su pánico, trataba de recordar cómo se llenaban esos formularios. Pero toda su atención estaba puesta en no dejarse llevar por el desconcierto. En ese momento, un hombre pasó cerca y al notar a Betty, se detuvo de inmediato, como si algo lo hubiera impactado. Era el señor Henry. «Esto no puede ser», exclamó, mirando a la chica con el vestido que ella llevaba puesto. Betty se quedó paralizada. Todos seguían mirándola. Pero esa mirada era diferente, llena de reconocimiento. El señor Henry dio un paso hacia ella, y su mirada se volvió aún más insistente. «¿De dónde es ese vestido?», preguntó, apenas creyendo lo que veía. Betty se estremeció. Sintió como si algo se apretara en su pecho. «Este vestido es de mi madre», respondió ella, con voz temblorosa. El señor Henry se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos de sorpresa. No podía creer lo que oía. Permaneció unos segundos quieto, y luego dijo suavemente: «¿Esther? ¿Ella era tu madre?». Las palabras le golpearon como un rayo. Betty apenas podía creer lo que escuchaba. «Sí», dijo ella, casi sin voz, «¿y usted conocía a mi madre?». En ese momento, las emociones desbordaron a Betty y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. No pudo continuar. El señor Henry se acercó a ella y la tomó del brazo, sin soltarla. Los recuerdos eran demasiado vívidos. La condujo hacia un café cercano, donde se sentaron en una mesa. «Esther era una mujer extraordinaria», dijo el señor Henry, su voz se suavizó y se llenó de cariño. Hablaba de su madre con tanto respeto que Betty sintió una extraña conexión con ese hombre, a pesar de no haber sabido nada de él antes. «Este vestido se lo regalé yo. Lo mandé a hacer a medida. No tienes idea de lo única que era». Betty no pudo evitarlo. Sentía un dolor, pero también orgullo. ¿Cómo podía su madre haber sido así? ¿Cómo podía su vida estar conectada con este hombre? «¿Entonces es cierto?», preguntó, sin poder ocultar la ola de emociones. «Sí», respondió el señor Henry, «era una mujer impresionante. Nunca olvidaré cómo lo llevaba puesto. Pasamos tantas cosas juntos. Mi madre me contó que este vestido se lo regaló mi padre», dijo Betty, apenas conteniendo las lágrimas.
El señor Henry la miró con sorpresa. ¿Tu padre?, repitió, sin creer lo que oía. ¿Entonces usted es mi padre?, preguntó, sin poder contenerse, y las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. El señor Henry se quedó en silencio, conmocionado por esta revelación. Se recostó en el respaldo de la silla, apretando la taza con las manos. No podía responder de inmediato a esa pregunta. ¿Cuántas cosas habían estado ocultas durante todo este tiempo y cuántas historias no contadas estaban por descubrirse? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué desapareció de mi vida?, preguntaba él, tratando de entender lo que había ocurrido muchos años atrás. No lo sé, respondió Betty, con calma, pero mamá siempre decía que se fue para protegerme. Pero, ¿qué pasó entre ustedes? En medio de ese silencio, cuando ninguno de los dos podía encontrar las palabras adecuadas, pasaron varios minutos. Las palabras que esperaban escuchar no encontraban eco, porque había demasiada dolor, pérdidas y momentos inexplicables. Finalmente, el señor Henry la tomó de la mano. Tú, al igual que Esther, estás hecha para la pasarela, dijo en voz baja. Su voz estaba llena de una simpatía extraordinaria. Betty se quedó desconcertada, sintiendo cómo sus palabras la confundían. Dio un paso atrás, soltando su mano con rapidez. Espera, señor Henry, dijo ella, intentando encontrar las palabras, ¿está hablando en serio? El señor Henry suspiró y la miró, como si estuviera intentando entenderse a sí mismo. Su voz vaciló. Hemos perdido mucho tiempo. Tal vez algún día te cuente todo. Pero ahora, Betty, tienes que ir mañana. A las 9 de la mañana. Será tu oportunidad, agregó, levantándose rápidamente y pagando la cuenta. Dejó el dinero sobre la mesa y el señor Henry salió rápidamente, dejando a Betty completamente desconcertada. Ella se quedó en silencio, intentando comprender qué hacer a continuación. Todo había sucedido tan de repente que sentía una gran pesadez en su corazón. Cuando salió del café, sus pasos se hicieron más firmes. Al llegar a la casa de la señora Fox, la anciana la esperaba en el umbral. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo?, preguntó la anciana, con una evidente emoción en su voz. Betty se detuvo por un momento, y luego dijo suavemente. Creo que entendí que las cosas no serán como imaginaba. Pero mañana tengo que estar allí. Y tal vez todo cambie. La mirada de la señora Fox se volvió suave y llena de apoyo. Has dado el primer paso, cariño. No te detengas. La vida sigue, y tu historia apenas comienza.